Este mes, en Revista MOA, ¿te la vives tomando chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis? ¿Tienes mala fama en la oficina? Revive tu reputación en 8 pasos. ¿Cómo durar más en la cama? Deja de inventar pretextos y vuélvete un maratonista sexual. ¿Te sientes solo y aislado 24/7? MOA Marzo. Más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor. Una revista de Marta de Baile. Mi queridísimo doctor Manlio Fabio Márquez, que es cardiólogo, especialista en arritmias, miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Bueno, es un genio este hombre. Vamos a hablar de algo muy interesante, que aunque tiene que ver con el sistema nervioso, nos va a explicar por qué como cardiólogo está aquí hablando de disautonomía. Buenos días. ¿Cómo estás, querido? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. A ver, cuéntanos qué es la disautonomía y por qué está relacionado con el sistema nervioso, pero implica que también esté presente un cardiólogo. Así es algo muy interesante porque la disautonomía, que es la alteración del sistema nervioso autónomo específicamente, es un sistema periférico que controla lo que es la respiración, la frecuencia cardíaca, el pulso, la presión arterial, todo lo que es involuntario lo controla el sistema nervioso autónomo. Entonces no son nervios como dice la gente, sino que es algo muy específico y este sistema nervioso autónomo se puede desregular, o sea, puede perder el equilibrio. Este sistema nervioso autónomo tiene dos componentes. Aquí, a ti que te gusta mucho conocer la fisiopatología, como decimos los médicos, es decir, los mecanismos de la enfermedad. Tiene dos componentes. Uno es el que acelera las cosas, por ejemplo, acelera el corazón, aumenta la presión arterial, que es la adrenalina, y otro que es el que lo frena, que es el nervio vago. Entonces siempre debe haber un equilibrio entre estos dos sistemas para que nosotros pues tengamos una vida normal, y cuando ese equilibrio se pierde, aparece la disautonomía. ¿Por qué la ve el cardiólogo? Porque hay una disautonomía que es relativamente benigna, pero puede ser muy incapacitante, que se manifiesta con taquicardias y se manifiesta con desmayos. Y por eso lo vemos los cardiólogos. Ok, pero a ver, regresemos al sistema nervioso autónomo, por favor, que no entendí nada. ¿Cómo? Entonces, el sistema nervioso autónomo sí. es quien, digamos, opera que respires. Así es, exactamente. ¿No? Que te late el corazón. ¿Qué más es absolutamente involuntario? Entendiste perfectamente bien. Es todo lo que es independiente de nuestra voluntad. Tú no estás preocupado por saber a cuánto va a latir tu corazón. Claro. O a cuántas respiraciones por minuto. O cómo va tu circulación Así sanguínea. es. Y es el que además te adapta para el ejercicio, te adapta para el reposo. Entonces, cuando tú te vas a dormir, por ejemplo, pues tiene que disminuir un poquito tu presión arterial, tiene que disminuir un poquito tu frecuencia cardíaca. Y cuando esto no ocurre, que algunas veces les ha de haber pasado, ¿sí? Tú te vas a acostar y de repente sientes que el corazón te late, sientes pum, pum, sí, pum. Claro. Y eso muchas veces es porque el sistema nervioso autónomo pues no está bien coordinado, no está bien regulado y entonces empiezas a sentir esta disminución, falta de regulación de este sistema y se manifiesta. Ajá. ¿Qué tan común es la disautonomía? Fíjate que esta disautonomía benigna de la que vamos a hablar hoy, que se llama síncope vasovagal o síncope neurocardiogénico, es muy común. Y desgraciadamente no todos los médicos la pueden reconocer bien. Y muchas de estas personas generalmente son mujeres jóvenes, ¿sí? Las que sufren de la disautonomía. Yo tengo una conocida que tiene eso. Así donde es. sea que esté, ¡pum! Se desmaya y tiene disautonomía. ¿Qué? Así Pero es. se la las mamás, detectaron hace muy poco porque no daban y no daban. Exactamente, ese es el gran problema que tenemos, que muchos médicos no reconocen el cuadro clínico de la disautonomía, piensan que es falta de azúcar, las famosas hipoglucemias, ¿sí? Piensan que es problema de tiroides, les hacen una multitud de estudios, incluyendo también a veces estudios neurológicos, aunque a veces no las ve el neurólogo, pero de todos modos los médicos piden los estudios porque dicen, bueno, si se desmayó debe ser algo del cerebro. Y cuando llegan con nosotros, con los cardiólogos es cuando ya integramos el cuadro clínico y hacemos el diagnóstico. Y es un problema muy común, como tú dices, si tú le preguntas a tus cuentavientes, ahorita vas a ver que va a salir mucha gente que te va a decir, a mí me lo diagnosticaron, a mi hija se lo diagnosticaron, a mi prima o a mi sobrina. Hay mucha gente que tiene este problema y batallan mucho, y por eso es que lo quise traer el día de hoy aquí a tu programa tan importante, para que la gente sepa que si tiene estas conjunto de molestias que nosotros llamamos síntomas, pudiera tener una disautonomía y se puede hacer algo para ayudarles. Claro, a ver, pero entonces, ¿cuáles son los síntomas de la desautonomía? Bueno,
Es disautonomía. Disautonomía. Digamos que el más importante es cuando te falta sangre al cerebro, Ajá. te baja mucho la presión y te falta sangre al cerebro. Ajá. Entonces lo primero con lo que se manifiesta son mareos. Ajá. Si esa falta de sangre es más pronunciada, entonces viene una sensación de desmayo. Y cuando es una falta de sangre muy importante al cerebro, te desmayas. ¿Cuál es la razón de esto? Es muy sencilla. Si tú estás de pie, por gravedad se baja la sangre hacia las piernas. Claro. Si tú te desmayas, en ese momento se equilibra la sangre y te llega otra vez la sangre al cerebro. Y regresa. Exactamente. Qué interesante. Sí, es como un Oigan, reflejo. ¿saben que no sé si eso es normal? Yo en mi vida me he desmayado. ¿Tú te has desmayado? No, nunca. Yo tampoco. No, qué ¿Tú bueno, te has desmayado? qué bueno, no, yo tampoco. Ajá. Esto lo debemos de ver más que como una enfermedad, y es lo que yo les digo a mis pacientes, como una predisposición. Ok. Hay gente que por estar mucho tiempo de pie en honores a la bandera, de repente se cae, Sí. ¿no? Sí. Y el 90% no, están perfectos, ¿no? Y le puede pasar hasta un soldado, o sea, eso no quiere decir que sea solamente de mujeres. Esto es más común en las mujeres, pero también se presenta en los hombres. Entonces, esas son las 3 molestias más importantes, pero aunado a estas molestias, hay otras muchas, que es donde viene el problema a veces, porque no se logra identificar el problema. Puede haber dolor de cabeza, 30% de los casos tienen migraña, así tal cual, migraña. Puede haber palpitaciones, que la gente siente que su corazón o late rápido o late fuerte. Y obviamente cuando le hacen los estudios convencionales, les hacen la prueba de esfuerzo y le hacen el Holter, No sale nada. no sale ninguna arritmia, no sale ningún trastorno de la conducción. Y ahí es cuando empiezan a decirle a la gente, desgraciadamente, a veces, ¿no? No, pues tú debes de estar loca porque pues, no te encontramos nada y ya te vio el endocrinólogo, y ya te hicieron la prueba de la diabetes o de la hipoglucemia y la prueba de esto, y no te encuentran nada. Y muchos de estos casos, o algunos de estos casos, acaban en el psiquiatra, ¿sí? Que ellos que conocen, pues ya lo mandan con el cardiólogo también. Entonces, esas, digamos, son las molestias principales. Pero aparte de eso, puede haber manos frías, sudoración de manos, palidez, así intermitente, fatiga, cansancio. Hay mucha gente que te dice, es que estoy todo el día cansada y no logro recuperarme. A veces tienen insomnio, a veces tienen un poco de náusea, o sea, ganas de vomitar. Entonces, si ustedes se fijan, son molestias muy difusas. Sí. Porque el sistema nervioso autónomo controla la respiración, la presión, la digestión, el movimiento intestinal, etcétera, etcétera. Ajá. Ok, ahora, ¿a quién le da? ¿Dijiste que es más de mujeres? Sí, ¿Por? no se sabe exactamente cuál es la causa. Lo que se piensa es que tiene algo que ver con la madurez del sistema nervioso autónomo y debe de tener algo que ver con el control hormonal. Pero no lo sabemos exactamente porque también se presenta en hombres, ¿no? Y también se puede presentar a cualquier edad, ¿no? Tenemos pacientes desde niñitos o niñitas de 6, 8 años hasta gente adulta, ¿no? Ahora, ¿por qué te da? Ah, muy buena pregunta, ojalá y la pudiera contestar. Justamente es lo que estamos investigando nosotros en el Instituto Nacional de Cardiología. Llevamos a cabo estudios clínicos para ver cuál es la causa de esta disautonomía. Y lo que estamos estudiando son los receptores de la adrenalina. Como te dije, la adrenalina es lo primero que se libera cuando empieza a bajar la presión arterial. Es la reacción del cuerpo para tratar de mantener la presión arterial. Así de tú. Exactamente, esa es la alarma y Sí. entonces suelta la adrenalina, libera la adrenalina en la sangre y ahí es cuando la gente empieza a sentir la palpitación. Y muchas de estas personas dicen, es que primero sentí la palpitación y después ya me empecé a marear y después me desmayé. Entonces, como sabemos que hay esa adrenalina previa, estamos estudiando los receptores de la adrenalina y estamos estudiando la genética de los receptores de adrenalina, de los receptores beta adrenérgico específicamente, y es muy probable que haya un trasfondo genético en esta enfermedad, que tú tengas algunos receptores que te protegen de esta predisposición y que otras personas no los tengan y entonces por eso se desmayan. Ok. Ándale. Mira Ahora, nomás. ya les dijimos todos los síntomas. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Esto se cura? ¿Es crónico degenerativa? Es crónico no degenerativo. Es crónico porque mucha gente, como te digo, es una predisposición, puede tener recurrencias del problema, ¿no? Y en muchos de estos se presenta en forma intermitente. ¿Cuáles son los factores que pueden precipitar este problema? Principalmente el estrés. Entonces, ahí sí, el estrés, que es una gran descarga de adrenalina y que puede ser físico, por ejemplo, por una enfermedad, o mental, por ejemplo, por un examen que vas a presentar, o el típico que todos conocemos que es el emocional. Esos son los 3 tipos de estrés. Puede desencadenar la disautonomía.
porque finalmente es sistema nervioso. Y es Claro. adrenalina. Desencadena la disautonomía y entonces la gente empieza a manifestar el problema. Nosotros lo que hacemos es controlarlo con ciertas medidas generales y aparte tenemos medicamentos que pueden ayudar a mantener estable la presión arterial. Y esos medicamentos son muy útiles, se dan durante un periodo relativamente corto de tiempo, entre 6 meses y 2 años, dependiendo de qué tan bien respondan al tratamiento. Y el sistema nervioso autónomo se autorregula con ese tratamiento. Eso es algo muy interesante. Parte muy importante del tratamiento es el ejercicio, aunque no lo crean. O sea, el ejercicio en este caso es como si fuera una medicina más, porque el ejercicio regula el sistema nervioso autónomo. Si tú todas las mañanas te levantas y haces ejercicio, tu cuerpo se va acostumbrando a liberar cierta cantidad de adrenalina, no en exceso, la suficiente para hacer el ejercicio, y a lo largo del día te mantiene perfectamente bien. Entonces la gente que tiene esta disautonomía tiene que hacer ejercicio aeróbico. Súper importante. ¿Y por qué veo aquí que me es muy importante una dieta rica en sal? Ah, ese está O buenísimo. sea, desde echarle sal a las cosas hasta tomar agua mineral. Así es, exactamente. O comer cosas saladas también, ¿no? De hecho, es algo muy interesante. Como lo que sucede es que se te baja la presión arterial. Una manera que tiene el cuerpo de mantener la presión arterial es a través de la sal. La sal retiene agua y al retener agua te sube un poquito la presión arterial. Entonces, contrario a lo que pasa con el paciente hipertenso, donde no queremos darle sal, aquí es al revés. Aquí sí queremos que el paciente tome un poco más de sal. De hecho, es un dato muy curioso. Si ustedes le preguntan a algunas de las niñas que tienen este problema, generalmente te dicen, es que a mí me encantan las cosas saladas. Claro. Y hasta las mamás llegan y se preocupan. Es que, doctor, mire, le encantan las cosas saladas. ¿Cómo es posible? Su cuerpo se lo está pidiendo. Su cuerpo le está pidiendo las papitas y los cacahuates y las cosas saladas porque necesita retener un poquito más de agua para estar bien. Oye, veo aquí que en muchos casos en algunos casos hay que poner un marcapaso. Pocos casos, muy poquitos casos. En algunos casos, esta reacción que yo les comentaba, después de que se libera la adrenalina en forma súbita en la sangre, viene una reacción opuesta. Esta reacción opuesta, que es la reacción vagal propiamente dicha, puede consistir tanto en que baje la presión arterial como que baje la frecuencia cardíaca. Entonces, en algunos casos muy, muy seleccionados, cuando ese es el problema, la baja de la frecuencia cardíaca súbita, se puede llegar a requerir un marcapasos para evitar esa baja súbita de la frecuencia cardíaca. ¿Y morirte? Pues no, porque no es una enfermedad. Deja de latir el corazón, pero no es mortal. En el momento que la gente se desmaya, te repito, vuelve la sangre al cerebro y se vuelve a activar todo tu cuerpo sin ningún problema. Esa es la gran diferencia, obviamente, de este desmayo con otros desmayos más graves. Y por eso es que es importante hacer el diagnóstico, que nosotros llamamos diagnóstico diferencial, que primero es clínico y posteriormente se puede realizar una prueba. Hay una prueba para establecer este diagnóstico que se llama prueba de inclinación. No sé si ustedes hayan escuchado de esa. No. Sí. Yo no. Sí, ¿Cuál es? pero que te la platique. La prueba de inclinación es que ponemos al paciente exactamente, en vez de ponerlo, lo primero obviamente lo acostamos y después lo levantamos con la cabeza para arriba, por eso en inglés se llama Head Up Tilt Test, porque la cabeza tiene que ir arriba, no vayan a pensar que la cabeza va para abajo, porque entonces la gente se asusta y no quiere ir a hacerse la prueba. Entonces, se inclina, en vez de quedar completamente de pie, que sería quedar a 90 grados, quedas a 70 grados, un poquito reclinado, con la cabeza para arriba. Y así te quedas durante media hora. Y si tu presión arterial se mantiene, pues estás bien. Si tu presión arterial no la logras mantener y te disminuye la presión arterial y puedes llegar a tener molestias hasta el desmayo, entonces la prueba pues se considera positiva y se confirma la enfermedad. ¿Cómo ¿A partir ves? de qué edad te puede dar? Nosotros tenemos casos desde los 6 años de edad. Ay, Dios chiquito. mío. ¿Y Sí, cómo sí. se lo diagnosticas a tu hijo? ¿Porque se desmaya? Porque se desmaya, exactamente, se te desmaya así de la nada, de repente. Obviamente en los casos muy chiquitos es muy difícil porque el niño no te puede decir exactamente qué sintió antes del desmayo. Claro. Ya en los adolescentes, 13, 14 años, que es donde además es más común, ya es más fácil que te digan, no, pues sentí un poquito de mareo, tuve un poquito de palpitación y después vino el desmayo súbitamente. Mira, el problema más grave de este tipo de disautonomía es cuando esto te ocurre en una situación de riesgo. Por ejemplo, hemos tenido señoras que le ocurre esto bajando las escaleras del metro, por ejemplo. Sí, claro. Entonces te podrás imaginar, viene la caída, golpes, tienen a veces fracturas,
¿sí? Entonces ahí es cuando la cuestión se pone bastante difícil. Cuando es el típico caso que está en honores a la bandera y se desmaya y lo llevan a la enfermería y se recupera, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Simplemente lo importante es saber que puede existir este problema y que si alguien se manifiesta con muchas molestias distintas, como las que les mencioné, fatiga, cansancio, palpitaciones, y que no le encuentran qué es, hay que pensar que pudiera tratarse de una disautonomía, y por eso es que la vemos los cardiólogos. Claro, muy bien. Oye, pero antes de que te vayas, ya aprovechando que estás aquí, ¿qué se hace con una persona desmayada? Lo primero que hay que hacer es levantarle un poquitito las piernas para que la sangre que está en las piernas justamente regrese hacia el cerebro. Y obviamente lo segundo, hay que ver el estado de conciencia. Eso es lo más importante, ver si está despierta. Cuando se trata de este tipo de desmayos benignos, la persona recupera luego la conciencia. Sí, claro. ¿Sí? Y aunque puede estar un poquito confundida, pero sabe perfectamente dónde está, no hay ningún problema. Si la persona no está orientada, entonces sí tienes que llamar inmediatamente a una ambulancia y pedir ayuda. Claro. Oigan, estoy viendo el Twitter, a ver, que no cunde el pánico. No todos los que se desmayan tienen disautonomía. Así es, no. Esta es una de las causas de desmayo. Claro. ¿Y todos los que tienen desautonomía se desmayan? Tampoco, ese es el punto muy interesante, porque de hecho el término como tal, que es síncope vasovagal, suena muy específico porque síncope es desmayo. Entonces la gente llega y bueno, pues ¿por qué me dice el doctor que tengo síncope vasovagal si yo nunca me he desmayado en mi vida? Entonces lo hemos tratado de cambiar un poquito, llamarle como un síndrome. Es decir, es un conjunto de signos y síntomas asociados con la baja de la presión arterial. Y entre estas molestias se incluyen las que acabamos de mencionar. Hay hasta dolor en el pecho. Y hay casos donde se confunde con infarto, ¿sí? Y la gente llega con el dolor en el pecho pensando que tiene el infarto, y entonces se le toman exámenes, el electrocardiograma, enzimas cardíacas, todo sale normal, y ahí es cuando, bueno, vamos descartando cosas graves y vamos llegando al diagnóstico de la disautonomía. Pero ese punto es muy importante. Claro. No siempre es con desmayo. ¿Cuál es el segundo síntoma más común entonces? El mareo. Mareo. El mareo. De hecho, la gente tiene una sensación muy curiosa. La gente dice, siento como si fuera en un barquito. Ajá, Te dicen, otros te dicen, siento como que de repente me mueve en el piso. Otros dicen, es que de repente estaba yo sentado en la junta y sentí que estaba temblando, pero volteé a ver y pues no estaba temblando, ¿verdad? Nadie se estaba moviendo. Entonces, esa sensación de mareo que la gente lo manifiesta de diferentes formas es también muy común en la disautonomía. Y las palpitaciones. Sí, claro. Las palpitaciones, cuando llegan a ser más de 120 latidos por minuto, es decir, tu corazón está muy acelerado en forma no apropiada, porque si tú haces ejercicio, te vas a correr, tienes una emoción muy fuerte, ¿no? Está bien, es normal que aumente un poco tu frecuencia cardíaca, pero si tú estás en reposo, estás descansando y tu frecuencia cardíaca está muy alta, pues ya es una taquicardia inapropiada. Y esto también puede ser parte de una disautonomía. Ok. Muy bien. Bueno, ¿dónde te encuentran? Para los que ocupen cardiólogo, apunten esto en el directorio de especialistas que estamos haciendo. El doctor Manlio Fabio está en el ABC de Observatorio, en la torre, me encanta, la torre Mackenzie. Ajá. Sí, Eres no, está vecino genial. de Canini. Así es, Muy exactamente. bien. Es el consultorio 209 en la torre Mackenzie, en el Hospital ABC de Observatorio, y también estás en Médica Sur, ¿no? Así es, en el consultorio 725 de la Torre 2. Ok, los teléfonos son 6711-1675 y 5276-7067. Pero igualmente está en cardioarritmias.mx. Así es, ahí me pueden encontrar en la página web. Muchas gracias, Manlio. Un placer tenerte aquí. Un gusto estar con ustedes, como siempre, ¿eh? Felicidades, guapas. Oigan, cuentavientes, antes de irnos a corte, como saben, pues estamos ya muy cerca de cerrar el Cásate con Marta de Baile. El día 25 de marzo es la última oportunidad que van a tener para enviar su historia de amor. Regresando del corte, les decimos todo lo que tienen que hacer. El pastel, los anillos, el banquete, el vestido de la novia, el DJ, las fotos, el video, las flores, el coche, el traje del novio, las argollas y los dos y la luna de miel. Todo esto ganará quien escriba la mejor historia de amor. Cásate con Marta de Baile. 7ª temporada. Este mes, en Revista MOA, ¿te la vives tomando chochos para la acidez, inflazón, gases, retortijones, colitis, gastritis?
¿Tienes mala fama en la oficina? Revive tu reputación en 8 pasos. ¿Cómo durar más en la cama? Deja de inventar pretextos y vuélvete un maratonista sexual. ¿Te sientes solo y aislado 24/7? MOA Marzo. Más de 120 páginas de aprendizaje, desarrollo, ideas e inspiración para estar mejor. Una revista de Marta de Baile.